Date prisa, hombre de la montaña. No gritaré, dijo la niña apache herida atrapada bajo el cañón. El hombre caminaba despacio por el cañón, con los ojos atentos al suelo y a las paredes de roca que se alzaban a ambos lados. El sol caía desde lo alto, calentando el aire seco y haciendo que cada paso se sintiera más pesado. Llevaba horas siguiendo huellas poco claras sobre la arena. No tenía prisa, pero tampoco quería perder el rastro que había encontrado. Aquel lugar era silencioso, y ese silencio lo mantenía alerta. Conocía bien la montaña. Había pasado muchos inviernos entre esos caminos estrechos, aprendiendo a leer las señales del terreno, una piedra movida, una rama rota, un rastro casi invisible en la tierra. El cañón era un sitio difícil para cualquiera que no estuviera acostumbrado. A veces el viento bajaba de golpe levantando polvo, y otras veces el calor parecía quedarse quieto como si el aire se hubiera detenido. Mientras avanzaba pensaba en su refugio, un lugar sencillo que había construido lejos de los caminos más transitados. No buscaba compañía. Había elegido esa vida porque el ruido del mundo le resultaba cansado. Prefería la calma de la montaña, el sonido del viento entre las rocas y el murmullo lejano del agua cuando encontraba un arroyo. A comer, descansar, seguir caminando. De pronto, algo rompió el silencio. No fue un grito fuerte, sino un sonido débil, casi como un susurro que el viento llevaba consigo. Al principio pensó que era en esos lugares el eco podía engañar a cualquiera. Se detuvo, contuvo la respiración y escuchó con más atención. El sonido volvió a oírse, esta vez un poco más claro, como una voz cansada. Miró alrededor con cuidado. Estaba muerto. No le gustaban las sorpresas en un sitio tan cerrado como el cañón. Dio unos pasos lentos hacia donde creía que venía la voz, apartando ramas secas y piedras pequeñas. El suelo descendía ligeramente, y entre dos rocas grandes vio una figura pequeña, casi cubierta por la sombra. Era una niña. Estaba atrapada bajo un bloque de piedra que se había movido desde lo alto del cañón. Tenía el rostro cubierto de polvo y el cabello desordenado. Sus ojos grandes y oscuros miraban al hombre con una mezcla de miedo y firmeza. Aunque estaba cansada, se notaba que estaba tratando de no mostrar. El hombre se quedó quieto por un momento. No esperaba encontrar a nadie allí, y menos a una niña. Sabía que ese territorio no era un lugar seguro para andar solo, y menos para alguien tan joven. Su primera reacción fue de sorpresa, pero pronto esa sensación se transformó en preocupación. Estaba claro que la niña no podía moverse por sí sola. Ella habló en voz baja, como si temiera que cualquier sonido fuerte pudiera Le pidió que se diera prisa y prometió que no levantaría la voz. El hombre no entendía del todo por qué decía eso, pero notó que había miedo en sus palabras no solo por la piedra que la atrapaba, sino por el lugar en el que se encontraban. Él levantó las manos lentamente para mostrar que no tenía malas intenciones. Su gesto fue simple, casi torpe, pero sincero. No era bueno con las palabras y menos en situaciones así. Se acercó despacio, cuidando de no hacer movimientos bruscos que pudiera. Observó la piedra que atrapaba su pierna. Era grande y pesada, pero parecía que se había quedado sostenida entre otras. Pensó en cómo moverla sin que el bloque volviera a caer. Miró alrededor buscando algo que pudiera servirle de apoyo. Encontró un tronco seco no muy lejos. Lo arrastró hasta la piedra con cuidado de no provocar más movimientos en la estructura del cañón. La niña lo observaba en silencio, con los labios apretados, tratando de ser valiente. Mientras preparaba el tronco, el hombre notó que la niña respiraba con dificultad. No era solo por el esfuerzo de mantenerse quieta, sino por el cansancio de haber estado allí sola por un tiempo que él no podía saber. El sol había pasado ya buena parte del cielo, y el calor no ayudaba a su estado. Le habló con voz tranquila, diciéndole que intentaría ayudarla y que necesitaba que se quedara lo más quieta posible. No usó palabras complicadas ni promesas grandes, solo le dijo que haría lo que pudiera. A veces, la calma en la voz de alguien podía ser más útil que cualquier otra cosa. Colocó el tronco bajo el borde de la piedra buscando un punto donde pudiera hacer fuerza. Sus manos se apoyaron en la madera áspera y empujó con cuidado al principio, probando cuánto se movía la roca. Apenas cedió. Él le quedó al candil. Respiró hondo y volvió a intentarlo, esta vez con un poco más de fuerza. La piedra se movió apenas un poco, lo suficiente para darle esperanza. El hombre ajustó la posición del tronco y volvió a empujar. Sus brazos comenzaron a cansarse, y el sudor le bajaba por la frente. El cañón seguía en silencio, como si estuviera observando aquel pequeño esfuerzo. La niña cerró los ojos por un momento. No se quejó. Apretó las manos contra la tierra tratando de no moverse,
Había aprendido por experiencias anteriores que a veces lo único que podía hacer era resistir y esperar. En su mente pasaban imágenes de su gente, de los caminos que conocía, del río que quedaba lejos de allí. Pensaba en cómo había terminado en ese lugar tan estrecho, siguiendo un sendero que creía seguro. El hombre logró mover la pierna. No era suficiente para liberar la pierna, pero ya no estaba tan ajustada como antes. Se detuvo un momento para recuperar el aliento. Miró a la niña y asintió levemente como diciendo que no se rendiría. Ella abrió los ojos y sostuvo su mirada. En ese cruce de miradas no hubo palabras, pero sí una pequeña señal de confianza. El viento pasó suave entre las paredes del cañón levantando un poco de polvo. El sol comenzó a bajar lentamente alargando las sombras. El tiempo no parecía estar de su lado, pero el hombre no pensaba irse. Ajustó de nuevo el tronco y se preparó para intentarlo otra vez. El hombre volvió a colocar el tronco bajo la piedra con más cuidado. Sus manos estaban cansadas, pero su mente seguía clara. Sabía que no podía forzar el movimiento de golpe, porque la roca podía moverse de forma inesperada. Miró a la niña y le hizo un gesto tranquilo para que siguiera quieta. Ella asintió despacio, con los ojos fijos en él, como si cada movimiento del hombre fuera su única esperanza en ese momento. La madera crujió un poco, pero se mantuvo firme. La piedra se levantó apenas un poco más. No era suficiente todavía. El hombre se detuvo, respiró hondo y cambió el ángulo del tronco. El cañón parecía escuchar cada pequeño sonido. El eco devolvía el crujido de la madera y el roce de la piedra contra la roca. El calor seguía cayendo desde lo alto, el aire estaba seco y la garganta del hombre comenzaba a arder. Buscó en su bolsa pequeña de cuero y sacó un poco de agua. Bebió un sorbo corto y guardó el resto. Miró a la niña y pensó en darle un poco, pero sabía que no podía acercarle el agua hasta que estuviera libre. Aún así le dijo, no eran promesas grandes, solo palabras para mantenerla con ánimo. La niña respiraba lento, tratando de no mover la pierna. Sus manos temblaban un poco no solo por el cansancio, sino por el miedo que trataba de esconder. A veces miraba hacia lo alto del cañón. El hombre notó esa mirada inquieta y entendió que no solo la piedra era su preocupación. Aquel lugar le resultaba inseguro. Para distraerla le habló en voz baja. Le dijo que la montaña podía parecer dura, pero que muchas veces también ofrecía ayuda, si uno sabía mirar. No eran palabras profundas. La niña no respondió con palabras, pero su respiración se volvió un poco más regular. Escuchar una voz tranquila en medio del silencio del cañón parecía ayudarle a no pensar solo en el dolor. El hombre volvió a hacer fuerza. Esta vez, la piedra se movió un poco más. La niña sintió que su pierna tenía un poco más de espacio. No gritó, pero un gesto en su rostro mostró que el movimiento le había dado. El hombre aprovechó ese momento para ajustar el tronco una vez más, buscando un punto mejor para hacer palanca. Mientras trabajaba, recordó otras veces en las que había tenido que ayudar a personas en caminos difíciles. No era común que se cruzara con alguien en esos lugares apartados, pero cuando pasaba, casi siempre había algún problema de por medio. La montaña no era un sitio amable para quien no la conocía. Aún así, él había aprendido que cada vida tenía su propio valor, sin importar de dónde viniera. La piedra volvió a moverse esta vez. El espacio ya era suficiente para que la pierna de la niña pudiera salir si ella se movía con cuidado. El hombre levantó una mano pidiendo. Quería asegurar la posición de la piedra antes de que ella intentara moverse. Buscó otra piedra más pequeña y la colocó como apoyo para que el bloque no volviera a caer de golpe. Cuando estuvo seguro de que el bloque estaba más estable, le pidió a la niña que moviera la pierna despacio. Ella obedeció con movimientos lentos, conteniendo el aliento. Al principio no pudo sacarla del todo. El hombre volvió a empujar un poco más con el tronco. El pereide, la madera crujió otra vez, pero resistió. Con ese pequeño esfuerzo final, la pierna quedó libre. La niña respiró hondo, como si hubiera estado conteniendo el aire durante mucho tiempo. Sus hombros bajaron un poco, y por primera vez desde que el hombre la había encontrado, su rostro mostró un alivio claro. El hombre retiró el tronco con cuidado y observó la pierna. Estaba cubierta de polvo y tenía marcas del peso de la piedra, pero no, aún así, sabía que no podía dejarla caminar sin apoyo. Se quitó un trozo de tela que llevaba atado al brazo y lo usó para envolver la pierna con suavidad. No era un vendaje perfecto, pero ayudaría a darle algo de soporte y a proteger la piel. La niña observaba cada movimiento con atención. No decía nada, pero su mirada ya no era tan desconfiada como antes. Había algo nuevo en sus ojos, una pequeña señal de... El hombre se sentó un momento para recuperar el aliento. El esfuerzo lo había dejado cansado, y el calor no ayudaba.
Miró hacia el cielo del cañón, donde el sol ya no estaba tan alto. Las sombras se alargaban poco a poco. Sabía que no podían quedarse allí mucho tiempo. Ese lugar no era bueno para descansar, y menos para una niña que apenas podía apoyar. Pensó en qué hacer después. No conocía bien los caminos que llevaban a los asentamientos de la gente de la niña, pero había visto senderos que se abrían hacia zonas más amplias. Podía llevarla hasta un punto seguro, donde ella pudiera continuar o donde alguien de su gente pudiera encontrarla. No era una decisión fácil, pero dejarla sola tampoco era una opción. Se acercó a la niña y se agachó frente a ella. Con gestos sencillos le indicó que la ayudaría a ponerse de pie despacio. La niña apoyó una mano en la pared de roca y la otra en el hombro del hombre. Se levantó con cuidado. Al apoyar el pie en el suelo hizo una pequeña mueca, pero logró mantenerse en pie con ayuda. El hombre pasó un brazo por su espalda para darle. No la levantó del todo, solo lo suficiente para que pudiera dar pequeños pasos sin cargar todo su peso sobre la pierna. Avanzaron unos pocos pasos para salir del espacio más estrecho donde había caído la piedra. Allí el suelo era un poco más parejo y había más luz. El aire se sentía distinto fuera de la sombra del bloque grande. La niña respiró un poco más tranquila. Miró alrededor como si quisiera memorizar el lugar, quizá para no volver a pasar por allí sola. El hombre también miró el cañón, atento a cualquier sonido extraño. Todo seguía en calma. Caminaron despacio, siguiendo un sendero natural entre las rocas. El hombre no sabía cuánto tiempo tardarían en llegar a un lugar más seguro, pero estaba decidido a acompañarla al menos hasta que pudiera continuar por sí misma. No hablaban mucho. A veces, el silencio era más cómodo que las palabras. Mientras avanzaban, el hombre pensaba en lo fácil que era perderse en esos caminos. Una piedra suelta, un paso en falso, y la montaña podía volverse un problema grande. La niña, a pesar del cansancio, mantenía la cabeza en alto. Había pasado por un momento difícil, pero seguía caminando. Esa pequeña fuerza le llamó la atención al hombre. El sol seguía bajando, pintando las paredes del cañón con tonos más suaves. El día empezaba a cambiar y con él la situación de ambos. Lo que había comenzado como un encuentro inesperado se estaba convirtiendo en un camino compartido, aunque fuera solo por un tramo. El hombre no sabía cómo terminaría ese camino, pero en ese momento lo único importante era seguir avanzando, paso a paso, sin volver la vista atrás. Caminaron durante un rato en silencio, siguiendo el sendero que se abría entre las rocas. El hombre iba atento al terreno, buscando los lugares más firmes para que la niña pudiera apoyar el pie sin sentir tanto cansancio. A veces se detenían unos segundos para que ella recuperara el aliento. El aire era seco, pero a esa hora el calor ya no era tan fuerte como antes. El cañón parecía cambiar poco a poco. Las paredes de piedra se abrían un poco más y dejaban entrar más luz. En algunos tramos el suelo estaba cubierto de arena fina. El hombre se movía con cuidado, guiando a la niña para que no tropezara. Ella lo seguía con pasos cortos, concentrada en cada movimiento. De vez en cuando la niña miraba hacia atrás, como si temiera que algo pudiera venir desde donde habían salido. No decía nada, pero su cuerpo mostraba tensión. El hombre lo notó y trató de mantener un ritmo tranquilo, sin apurarla demasiado. Sabía que cuando alguien pasa por un momento difícil, el miedo no se va de golpe. A veces se queda un rato, incluso cuando el peligro ya quedó atrás. Llegaron a un lugar donde el sendero se dividía. Uno bajaba hacia una zona más abierta, donde se veían algunas plantas secas y un terreno menos cerrado. El otro subía por un paso estrecho entre rocas altas. El hombre observó ambos caminos con calma. No conocía bien ninguno de los dos, pero el camino que bajaba parecía más fácil para alguien que no podía caminar con normalidad. Se agachó y tocó el suelo del camino que bajaba. Estaba más firme y menos resbaloso. Le hizo un gesto a la niña para indicarle que irían por ahí. Ella asintió, confiando en su decisión. A esa altura su confianza ya no era solo por necesidad, sino porque había visto que el hombre se tomaba el tiempo para cuidarla. En algunos puntos el hombre tenía que sujetarla con más fuerza para que no perdiera el equilibrio. No la cargaba, pero le ofrecía apoyo constante. La niña se concentraba en no apoyar todo el peso en la pierna cansada. A pesar del esfuerzo, no se quejaba. Solo respiraba hondo y seguía avanzando. Después de un rato, el paisaje comenzó a cambiar. Aparecieron algunas plantas bajas resistentes al clima seco. Más adelante se escuchaba un sonido suave como de agua moviéndose. El hombre levantó la vista y sonrió levemente. Sabía que ese sonido era raro en un lugar tan seco, y que encontrar agua siempre era una buena señal.
Se acercaron al origen del sonido y encontraron un pequeño arroyo que corría entre las rocas. No era grande, pero el agua era clara y el hombre ayudó a la niña a sentarse en una piedra plana cerca del arroyo. Sacó su pequeña bolsa de cuero y le ofreció el agua que llevaba. La niña bebió con cuidado, tomando sorbos pequeños. Luego el hombre llenó su bolsa en el arroyo y también bebió un poco. El agua parecía devolverles algo de energía. El rostro de la niña se relajó un poco. El hombre aprovechó para mojar un trozo de tela y limpiar el polvo de la pierna de la niña con suavidad. No había marcas graves, pero la piel estaba enrojecida por el roce y el peso que había tenido encima. El agua fresca le dio un poco de alivio. Se quedaron allí unos minutos, en silencio, escuchando el sonido del agua y el viento suave entre las... A veces detenerse un momento podía cambiar cómo se sentía el camino. El hombre miró alrededor, atento a cualquier señal extraña, pero no había ruidos que indicaran presencia de otras personas cerca. La niña miraba el arroyo con curiosidad. Era como si ese pequeño hilo de agua le recordara algo de su hogar. Sus ojos se quedaron un rato fijos en el movimiento del agua, y por primera vez desde que el hombre la había encontrado, su rostro mostró algo parecido a calma. El cansancio seguía ahí, pero ya no se veía tan tensa. Después de descansar un poco, el hombre le indicó que debían seguir. El sol ya estaba más bajo y el día no duraría para siempre. Ayudó a la niña a ponerse de pie de nuevo. Ella se apoyó en su hombro y dio unos pasos. Eso. La pierna le respondía mejor que antes, aunque seguía siendo difícil caminar sin apoyo. Continuaron por un sendero que bordeaba. El camino era más fácil, con menos piedras sueltas. El hombre iba atento al sonido del agua y al terreno. La niña miraba a su alrededor, observando las formas de las rocas, las plantas secas que crecían entre ellas y los pequeños insectos que se movían cerca del agua. Era como si el entorno la ayudara a distraerse del cansancio. En un momento la niña señaló hacia unas marcas en el suelo. Eran huellas poco claras, pero parecían de alguien que había pasado por allí no hacía mucho tiempo. El hombre las observó con cuidado. No podía saber quién había pasado, pero era una señal de que ese sendero no estaba completamente olvidado. Eso podía ser bueno o malo dependiendo de quiénes usaran el camino. Decidió no cambiar de rumbo por eso. Siguieron avanzando manteniendo un paso tranquilo. El cañón se abría cada vez más, y el cielo se veía más amplio. El aire parecía más fresco, como si el lugar respirara distinto. El hombre pensó que pronto podrían llegar a una zona donde la niña pudiera reconocer el camino, o donde fuera más probable que encontraran a alguien de su gente. El tiempo pasaba lento, pero cada paso los alejaba del lugar donde la niña había quedado atrapada. A veces el hombre pensaba en lo extraño. Había salido solo a caminar por la montaña, buscando tranquilidad, y ahora estaba guiando a alguien que no conocía por un camino incierto. No era algo que hubiera planeado, pero en ese momento le parecía natural. La niña, aunque cansada, parecía más tranquila que antes. Su respiración era más pareja. De vez en cuando levantaba la vista para mirar el rostro del hombre, como si quisiera asegurarse de que seguía ahí. Él no decía mucho, pero cada vez que notaba su mirada le daba una pequeña señal con la cabeza, como diciendo que todo iba bien. A lo lejos el terreno parecía abrirse hacia una zona más amplia con menos rocas altas. El hombre pensó que ese podría ser un buen lugar para decidir el siguiente paso. No sabía si la niña reconocería el lugar, pero al menos sería más fácil ver si alguien se acercaba por el camino. Siguieron avanzando hacia esa zona, con pasos lentos pero firmes, dejando atrás el tramo más cerrado del cañón y acercándose a un espacio donde el camino parecía un poco menos incierto. Las paredes del cañón quedaron atrás, y el espacio se volvió más amplio, con colinas suaves y caminos de tierra que se cruzaban entre sí. El cielo parecía más grande en ese lugar, y el aire se sentía más liviano. El hombre y la niña avanzaron despacio como si ambos sintieran que ese cambio de paisaje también marcaba un cambio en su camino. Sus ojos recorrieron el terreno, las plantas bajas, las piedras grandes que marcaban los bordes de algunos senderos. El hombre la dejó observar sin apurarla. Sabía que para ella, reconocer el lugar podía significar sentirse un poco más segura. Después de unos segundos, la niña señaló hacia uno de los caminos que se alejaban hacia el este. No dijo nada, pero su gesto fue que el hombre miró en esa dirección. El sendero parecía más usado que los otros, con la tierra un poco más marcada por pasos anteriores. Asintió aceptando su indicación. Era buena señal que ella empezara a reconocer el entorno. Caminaron por ese sendero durante un rato. El suelo era más parejo, lo que facilitaba que la niña avanzara sin tanto esfuerzo.
El hombre seguía ofreciéndole apoyo con el brazo, pero notaba que ella podía dar pasos un poco más firmes que antes. Cada avance, aunque pequeño, era un progreso. El paisaje tenía un ritmo tranquilo. El viento movía las plantas secas con un sonido suave. A lo lejos se veían algunas colinas redondeadas que cambiaban de color con la luz del sol que ya estaba bajando. El día comenzaba a volverse más suave, con tonos cálidos en el cielo. Ese cambio de luz parecía traer una calma distinta. En un punto del camino encontraron una roca grande que ofrecía sombra. El hombre decidió que era un buen lugar para que la niña la ayudó a sentarse y se sentó cerca, sin invadir su espacio. Sacó de su bolsa un poco de comida simple que llevaba consigo. No era mucho, pero podía ayudar a recuperar fuerzas. Le ofreció un poco a la niña, que aceptó con timidez. Comieron en silencio durante unos minutos. La niña miraba el horizonte mientras masticaba despacio. El hombre aprovechó para observar el entorno con atención. No había señales de movimiento cercano, pero todo parecía tranquilo. Aún así, mantenía los sentidos atentos, por costumbre más que por miedo. Después de comer, el hombre volvió a mojar la tela en su bolsa de agua y la pasó con cuidado por la pierna de la niña para refrescarla. La niña no se apartó. Al contrario, dejó que él hiciera lo que podía para ayudarla. Esa pequeña aceptación mostraba que la desconfianza inicial había cambiado. El descanso les dio un poco más de energía. Cuando la niña se puso de pie otra vez, su postura era más segura. Aún necesitaba apoyo, pero ya no se veía tan agotada. Caminaron de nuevo por el sendero, que ahora se curvaba entre dos colinas bajas. El hombre iba atento a cualquier irregularidad del suelo, señalando con el pie los lugares donde debía tener cuidado. A medida que avanzaban, el camino se volvía más claro. Había marcas de pasos recientes y pequeños montículos de tierra que indicaban que otras personas usaban ese sendero. El hombre pensó que eso aumentaba la posibilidad de que la niña encontrara a alguien conocido más adelante. No podía estar seguro, pero la presencia de un camino marcado siempre era una señal de movimiento humano. La niña comenzó a caminar con un poco más de confianza. En algunos tramos soltaba el apoyo del hombre por unos pasos y luego volvía a tomarlo. Era como si quisiera probar su propia fuerza. El hombre no la detuvo. La observaba con atención, listo para ayudarla si perdía el equilibrio, pero respetaba su esfuerzo por... El cielo empezó a cambiar de color, con tonos suaves que anunciaban el final del día. El hombre pensó en su propio refugio, en la pequeña fogata que solía encender al caer la noche, en el silencio que tanto valoraba. Aún así, no sentía apuro por volver. En ese momento, acompañar a la niña hasta un lugar más seguro le parecía lo correcto. En un punto del camino se escuchó un sonido lejano como pasos suaves sobre la tierra. Ambos se detuvieron. La niña miró al hombre con una mezcla de alerta y esperanza. El hombre agudizó el oído, tratando de distinguir si el sonido se acercaba. El ruido se repitió, pero no era claro de dónde venía. Decidieron avanzar despacio, sin hacer ruido innecesario. El hombre caminaba un poco delante, cuidando de no pisar ramas secas. La niña lo seguía de cerca apoyando la mano en su brazo. El sonido volvió a oírse, esta vez un poco más cerca, pero seguía siendo suave. Podía ser alguien caminando por otro sendero cercano, o simplemente el viento moviendo ramas secas. No podían saberlo con certeza. Avanzaron hasta una pequeña elevación del terreno desde donde se podía ver mejor el camino que seguía adelante. El hombre se detuvo allí y observó con atención. A lo lejos, el sendero se perdía entre unas colinas. No vio a nadie en ese momento. El lugar seguía tranquilo, aunque el sonido lejano dejaba una sensación de expectativa en el aire. La niña señaló otra vez hacia adelante como si sintiera que estaban cerca de un lugar importante para ella. Su gesto era más seguro que antes. El hombre asintió y decidió seguir. Aunque no sabía qué encontrarían más adelante, sentía que ya habían llegado a un punto donde el camino de la niña empezaba a separarse del suyo. Caminaron un poco más hasta que el sendero se abrió en un cruce. Desde allí se veían varios caminos que se extendían hacia diferentes direcciones. La niña miró uno de ellos con atención especial. Sus ojos se detuvieron en ese punto como si reconociera algo en el paisaje, aunque él entendió que ese podía ser el lugar donde ella continuaría su camino. No dijo nada todavía. Solo se quedó a su lado esperando que la niña confirmara con su gesto o con una palabra sencilla. El día estaba a punto de terminar, y el momento de decidir el siguiente paso se acercaba. La niña se quedó mirando el camino que se abría hacia la derecha, como si en ese tramo de tierra hubiera algo que solo ella podía reconocer. Sus ojos seguían la curva del sendero con atención,
y su cuerpo parecía recordar el rumbo antes que su mente. El hombre no dijo, esperó, respetando ese momento en el que ella necesitaba sentirse segura de la dirección que iba a tomar. Después de unos segundos la niña dio un paso hacia ese camino. Fue un gesto pequeño pero claro. El hombre asintió despacio. Entendió que ese era el lugar donde sus caminos empezarían a separarse. Aún así, no se movió de inmediato. Miró alrededor tratando de ver si había algún punto cercano donde la niña pudiera descansar si lo necesitaba. Se acercaron unos metros por el sendero elegido. El terreno era más suave y el camino se veía más marcado. Había señales de que otras personas pasaban por allí con frecuencia. El hombre se sintió un poco más tranquilo al ver eso. No era un lugar perdido. Era un camino que llevaba a algún sitio conocido para la niña. Se detuvieron junto a una roca grande que ofrecía algo de sombra, incluso con la luz del día que ya se iba apagando. El hombre ayudó a la niña a sentarse. Ella respiró hondo, como si el peso del día comenzara a sentirse ahora que el peligro había quedado atrás. El cansancio se notaba en su postura, pero también había en su rostro una calma nueva. El hombre sacó su bolsa de cuero una última vez y le ofreció el resto del agua. La niña bebió despacio, y luego le devolvió la bolsa. Él le sonrió de manera sencilla sin hacer un gesto grande. No era alguien de muchas palabras, pero en ese momento no hacían falta. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era un silencio tranquilo. Con gestos simples, el hombre le mostró el camino por donde había venido, y luego señaló el sendero que ella había elegido. Era su forma de... La niña lo miró y asintió. Sus ojos mostraban que entendía. No había tristeza en su mirada, solo una aceptación tranquila de que cada uno debía seguir su propio rumbo. Ella se puso de... Esta vez no necesitó apoyarse tanto en el hombre. Dio un par de pasos por el sendero y luego se detuvo. Se giró para mirarlo una vez más. No dijo ninguna palabra. Hacía que varias de verde parezca Pedro de Ilio. Solo levantó la mano en un gesto simple de despedida. El hombre respondió con un pequeño movimiento de cabeza. Fue un adiós silencioso, sin promesas ni palabras largas. La niña siguió caminando por el sendero, cada vez un poco más firme. El hombre se quedó allí un momento observando cómo su figura se hacía más pequeña entre las curvas del camino. No sabía qué le esperaba a ella más adelante, pero esperaba que el resto de su camino fuera más fácil que el tramo que habían compartido. Cuando la niña ya no se veía entre las colinas, el hombre respiró hondo y se giró para volver por donde había venido. El cielo estaba cambiando de color, con tonos suaves que anunciaban la llegada de la noche. La luz caía lentamente sobre la tierra, y el aire se volvía un poco más fresco. Caminó de regreso con pasos tranquilos. El camino de vuelta parecía distinto ahora, no porque hubiera cambiado el paisaje, sino porque él había cambiado un poco por dentro. Había salido a caminar buscando la calma de la montaña, y había terminado compartiendo un tramo del camino con alguien que necesitaba ayuda. Ese encuentro inesperado le había recordado algo que a veces olvidaba en su vida solitaria. Incluso en lugares duros, podían nacer momentos de cuidado. A medida que avanzaba, el hombre pensaba en lo simple que había sido su decisión de ayudar. No había reflexionado mucho en ese momento. Solo había visto a alguien en necesidad y había actuado. Ahora, al recordar cada paso, entendía que esos gestos sencillos podían tener El sendero de regreso lo llevó de nuevo hacia el cañón, aunque ahora lo rodeaba por un tramo más abierto. El viento soplaba suave y el sonido de las plantas secas al moverse acompañaba su caminata. No había ruidos extraños. Todo parecía volver a la calma de siempre. La montaña seguía ahí, grande y silenciosa, como si nada hubiera pasado. El hombre llegó a un punto alto desde donde podía ver parte del camino que había recorrido con la niña. El lugar donde la había encontrado ya no se veía desde allí, pero él lo recordaba con claridad. Pensó en cómo un momento podía cambiar lo que había empezado como una caminata solitaria se había convertido en una historia que llevaría consigo por mucho tiempo. Siguió caminando hasta que el cielo comenzó a oscurecerse más. Sabía que pronto necesitaría encender una pequeña fogata para calentarse y preparar algo de comida. Pensó en su refugio, en el techo sencillo que había construido con sus propias manos, en el lugar donde solía sentarse a escuchar el viento al final del día. Ese lugar lo esperaba como siempre. Mientras avanzaba se dio cuenta de que no sentía la misma prisa de antes por llegar. Sus pasos eran firmes, pero tranquilos. El cansancio estaba ahí, pero también una sensación de calma. Había hecho lo que podía en ese día y eso era suficiente. La noche fue cayendo poco a poco. Las sombras se alargaron y el cielo se llenó de tonos más oscuros.
El hombre levantó la vista por un momento, observando cómo las primeras luces del cielo aparecían entre las nubes suaves. Ese momento le recordaba por qué había elegido vivir en la montaña. Había algo en ese silencio amplio que le daba paz. Cuando por fin llegó cerca de su refugio, se detuvo un instante para mirar el camino que había recorrido. No esperaba volver a ver. Sus vidas seguirían rumbos distintos. Aún así, el recuerdo de ese encuentro quedaría con él como una pequeña marca de humanidad en medio de su vida solitaria. Entró en su refugio sencillo, dejó sus cosas en su lugar y se sentó a descansar. Afuera el viento seguía su camino Dentro el hombre se quedó en silencio pensando en lo vivido. No había grandes palabras para describirlo. Solo era la sensación tranquila de haber compartido un tramo del camino con alguien y haberla dejado seguir su propio rumbo. En la quietud de la noche, ese pensamiento le trajo una calma profunda, como si la montaña misma le hubiera enseñado, una vez más, que ayudar a otro no quita nada, y haberla dejado seguir su propio rumbo